¿Le gustaría conocer sobre dislexia? Pues le invito a que se quede con nosotros en la sección de entrevista y se acerque más a esta condición. Bienvenidos a esta entrevista, les saluda Jafet Quesada. La dislexia es una distorsión que sufren muchas personas para leer, escribir y memorizar, y eso les puede provocar problemas en la escuela. Sin embargo, en nuestro país existe el método Davis para tratar a estas personas. Para hablarnos sobre ese tema se encuentra con nosotros María Elena Gut, ella es máster en educación especial. María Elena, gracias por acompañarnos hoy en Nexus. Con mucho gusto, gracias por la invitación. María Elena, ¿en qué consiste la dislexia? ¿Por qué ocurre? Como dije anteriormente, es una distorsión para leer, escribir y memorizar. ¿Por qué ocurre y cómo entra acá a trabajar el método Davis? Bueno, esa es una parte que estás explicando de la dislexia, que es la parte que es más notoria por lo general, lo que provoca un problema. Pero detrás de ella se encuentra toda una habilidad que una persona puede tener. Esta habilidad es la de distorsionar la realidad. Son las personas disléxicas que ven en imágenes más que en palabras y aprenden de esa manera. Y tienen la habilidad de poder ver, por ejemplo, un objeto plano que verías vos enfrente tuyo, un vaso, por ejemplo, y pueden imaginarse la parte de atrás e incluso la parte de abajo. O sea, pueden manipular su percepción. A la hora de entrar a la escuela y aplicar esa habilidad para aprender las letras, por ejemplo, del alfabeto, que es donde se quedan pegadillos desde el principio, si hay algún estímulo diferente que los confunde a ellos, el cerebro inmediatamente hace ese procesamiento mental diferente y les hace ver algo distorsionado de la realidad y empiezan entonces las confusiones a acumularse y por ende empiezan ellos a leer más despacio, en ocasiones ya mucho más severas que son menos, ¿verdad? Pueden hasta no poder empezar a leer. Ahora, es interesante porque uno puede decir, estas personas agarran un texto y lo leen, nosotros lo leemos y lo entendemos. ¿Esas personas sí tienen esa capacidad de hacerlo? Muchas veces no lo logran a menos que logren corregir su dislexia, porque tienen que poner tanto esfuerzo en descifrar el código, esos simbolitos que están enfrente de ellos en un libro. El cerebro se los va a devolver de muchas maneras diferentes hasta que encuentran cuál es la correcta. Entonces es un proceso tan tedioso que por lo general cuando terminan de leer no se acuerdan de qué leyeron. Es mucho como cuando uno lee en público, que uno está como muy tenso, estoy leyendo bien, y termino de leer y yo no me acuerdo qué leí. Es algo similar lo que le puede pasar a un disléxico. Ahora, ¿cuál es el aspecto positivo que se resalta del método Davis para las personas con dislexia? La parte positiva primero es que lo vemos como un don que tiene la persona que puede crear cierta dificultad. Tradicionalmente la dislexia se usó este término en general para definir diferencias de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje es lo más común que se le llame. El Davis viene a rescatar que sí, puede provocar esas dificultades, pero es un don. Y a la vez la parte positiva que siento yo del Davis es que va a la raíz del problema, va a esta habilidad que tiene la persona de desorientarse, de desconectarse de la realidad, por así decirlo, de ver cosas de una manera multidimensional. Y entonces le enseña a la persona a controlar esa habilidad, para no usarla en aquellas áreas en que le cause problema, generalmente la parte de la lectura, de la escritura, de la atención. Por lo general esa habilidad de desorientarse y de ver otra cosa hace que la persona se desconecte. Y también en ocasiones puede provocar problemas en la parte de matemática. Ahora, ¿cuáles suelen ser las características más comunes que las madres ven en sus hijos para que lleven a su hijo a un especialista y cómo entran a trabajar ustedes acá? ¿Cómo es el proceso diario con ellos? Me gustaría resaltar un poco la parte positiva primero. Son personas, en este caso si estamos hablando de un niño que queremos detectar a tiempo, que son muy creativas, que tienen una gran imaginación, que incluso se nos van a pensar otras cosas, son muy intuitivos, están muy conscientes de su entorno. Y eso, de la parte positiva, pueden ser muy hábiles para las artes, para todo lo visoespacial, a veces incluso para la parte deportiva. Claro, eso muchas personas lo pueden manifestar, ¿verdad? Y eso no sería algo que nos indique que tengamos que ir a buscar un especialista.
Pero a la par de eso podemos empezar a notar desde la época preescolar que les cuesta acordarse de los símbolos, que les empiezan a enseñar las letras y no se acuerdan cómo se llama esa letra o qué sonido hace, que uno les va empezando a enseñar letras y ya cuando va como por la F del alfabeto, tienen que devolverse para decirle a uno que es una F. Entonces están usando la secuencia, pero realmente si uno les pone el estímulo solito, fuera de su orden, no lo reconocen. Figuras geométricas, colores, días de la semana, cosas que son en secuencia, pueden ser difíciles para ellos de memorizar. Usted me dice que la dislexia puede ser hasta cierto punto un don porque son intuitivos, tienen mucha curiosidad, pero esto es hereditario, se transmite. ¿Por qué ocurre en este caso? Sí, o sea, pensamos que es hereditario, que generalmente cuando me llega a mí alguien a consulta, el papá o la mamá, cuando yo les empiezo a describir todas las características de una persona disléxica, me dice, yo lo tengo, a mí me pasa esto, ¿verdad? O un tío, o un primito. Generalmente está el don dentro de la familia. Ahora, esto puede hasta cierto punto provocar sufrimiento en los papás, porque un niño que le cuesta aprender, que le cuesta memorizar, puede tener los problemas en la escuela y puede por esto perder los exámenes, incluso hasta reprobar el año. ¿Cómo trabajan ustedes con esto? Es todo un proceso, ¿verdad? Un papá puede llegar muy frustrado o el mismo niño puede llegar muy frustrado porque sabe que tiene potencial. En la dislexia no hablamos de una persona que tenga algún tipo de retardo a nivel de inteligencia. Son personas que por estas mismas habilidades que te decía son muy inteligentes y si les hacen un test de inteligencia van a salir arribísima en algunos aspectos, pero no pueden demostrarlo. No pueden, muchos papás me llegan, bueno, es que todo se lo sabía a nivel oral, lo estudiamos y a la hora de llegar y ponerlo en un examen, no puede, porque esa parte de acordarse de las letras y cómo se escribían, les impide ser fluidos a la hora de escribir también, entonces empieza a desarrollar mucha frustración. Y con el método, pues lo que queremos es darles las herramientas para que ellos controlen eso. Un poco más puntual, ¿qué pasa si la dislexia no se trata a tiempo? Puede causar mucha frustración a nivel escolar en su expresión máxima. Puede un niño desarrollar una fobia escolar, no querer ir a la escuela, llorar todas las mañanas. Porque ahora, no ¿cómo afectaría esto eso en la vida adulta? Porque una persona de 30 o 40 años se da cuenta de eso, uno puede decir ya es tarde. No es tarde, digamos, con el método uno puede trabajar con un adulto. Pero va a ser más difícil. No, realmente. Tal vez las soluciones compulsivas que hablamos de aquello que la persona toma para salvarse. Por ejemplo, una cosa puede ser recitar el alfabeto para saber cuál letra es. Y así van agarrando como mañitas, le podemos decir que los van sacando adelante, pero sí yo he encontrado historias de frustración en cuanto a carreras. Bien. Bueno, estudié esto porque no me sentía capaz de estudiar lo que yo quería. Ese tipo de frustración es la que yo encuentro con adultos. Bien, María Elena Gut, máster en Educación Especial, gracias por habernos acompañado en Nexos. Con mucho gusto. Bien, hasta aquí esta entrevista. A ustedes gracias por su compañía. Yo soy Jafet Quesada. Sigan con más de Nexos.